Hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino el Spire Culé, el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada. Vamos a estar hablando del caso Negreira rápidamente porque tenemos una noticia importante y es que la audiencia nacional, la audiencia de Barcelona, nacional, le da la razón al Barça y anula la imputación por cohecho en el caso Negreira. Es decir, si os acordáis, el juez Aguirre había dicho que el delito del Barça en el caso Negreira se cimentaba en el hecho de que como Negreira era un ente público, Negreira era un funcionario, o la Real Federación es una entidad privada pero que tiene un carácter público y por lo tanto eso hace que la gente que trabaja ahí dentro se conviertan en funcionarios, eso hacía que automáticamente los pagos directos del Barça a Negreira se convirtieran en delito. Esto la Fiscalía no lo apoyaba y hoy la audiencia le ha dado la razón a la Fiscalía y también a las defensas de Bartomeu y Laporta y del Barça porque se ha desestimado, no se podrá juzgar ni al Barça ni a nadie por un tema de cohecho. Dice lo siguiente, os voy a decir lo que dice el auto. Dice: la resolución de la sección 21 de Barcelona, una vez examinados los dos aspectos nucleares, entiende que el ejercicio de las competencias que corresponden al CTA, en el que se integra como uno de sus vicepresidentes en el periodo comprendido entre el 93 y 2018, y ahí pone las iniciales del señor Negreira, no son funciones en ningún caso ejercidas por delegación, sino en ejercicio de las que le corresponde como propias de su actividad. Por todo ello, el auto de la Audiencia de Barcelona concluye que tampoco por participar en el ejercicio de funciones públicas, como sostiene el auto impugnado, podría atribuírsele la condición de funcionario público, lo que a su vez haría decaer la calificación provisoria que contiene el auto como delito de cohecho. Cuidado. Esto es importante, es muy importante, y os lo voy a explicar por qué, porque también yo detecto que hay gente que está hablando y no se entera. Esto no implica que no haya todavía juicio contra el Barça, esto implica que el cargo de cohecho no pueda prosperar. Ahora bien, cuidado, que es que el señor Aguirre tiró por el cohecho porque no estaba encontrando nada. Esto lo vamos a explicar después. Dice el auto: igualmente la resolución recoge que el auto impugnado incurre en cierta contradicción por el hecho de mantener en su parte dispositiva la calificación por el delito de corrupción deportiva cuando toda la fundamentación de la resolución está orientada de forma exclusiva y aparentemente excluyente a justificar la conducción pública del señor Enríquez Negreira en orden de la incorporación y atribución del delito de cohecho. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que os acabo de explicar rápidamente. Como el señor juez Aguirre no encontraba ninguna prueba del delito deportivo, el señor Aguirre dijo en su auto de hace unos meses, que yo os lo leí aquí entero, ese precisamente lo leí en este canal entero, decía: yo voy a encontrar en el Código Penal un encaje por el cual el simple hecho de los pagos sea delito. Porque él argumentaba: hombre, tiene que haber delito aunque yo no tenga pruebas. Porque es lógico que haya delito, porque si no, ¿por qué coño le pagaba el Barça al señor Negreira? Como él atribuía, él iba más allá de sus atribuciones. Un juez no está para yo creo que, un juez está para yo veo que, yo tengo las pruebas de que esto es así o es asá. Pero como este señor no las encontraba y la Guardia Civil ya le había instado, porque el señor Aguirre insistía, sigan buscando, y la Guardia Civil decía: oiga, ¿dónde? Si lo hemos revuelto todo. Hemos hablado con todos los árbitros. No encontramos corrupción deportiva. ¿Qué quiere que hagamos? Sigan buscando. Como no encontraban el señor Aguirre, yo os leí el auto aquí, algo que es increíble, que pocos medios de comunicación lo cubrieron así, porque lo cubrieron del revés. Además, es que es acojonante y muchos youtubers también del Madrid flipantemente se hicieron los tontos o les tomaron el pelo porque no les da la cabeza. El señor Aguirre decía en el auto, lo decía claramente: voy a encontrar un encaje legal para que el mero hecho de los pagos se convierta en delito. Semanas después aparece con lo del cohecho, que es decir, consigue encontrar en el Código Penal un delito por el cual solo el hecho de los pagos constituye prueba de delito. ¿Cuál es ese? Si el señor Negreira era funcionario. Entonces ahí dice: bueno, como la Real Federación es una entidad privada, pero que depende del Consejo Superior de Deportes, el Consejo Superior de Deportes depende del Ministerio, el Ministerio es una entidad pública, coño, todos son públicos. Entonces dice: bueno, claro, entonces hasta Messi es un funcionario público, porque está federado en la federación. Cuando estaba en el Barça, todos los futbolistas son funcionarios públicos, todos están federados.
Claro, al final, claro, podemos ir, y como yo soy aficionado del Barça, yo también soy agente público, porque como soy seguidor de los futbolistas del Barça que están federados y es que si te pones a hacer el subnormal, todos somos funcionarios públicos. Claro, todo, hasta el perro de la vecina es funcionario público. Porque la vecina también es del Barça. Bueno, entonces, fíjate lo que le dice ahora aquí este auto, dice, vuelvo a leerlo para que lo entendáis. Igualmente, la resolución recoge el auto impugnado incurre en cierta contradicción por el hecho de mantener en su parte dispositiva la calificación de delito de corrupción deportiva cuando toda la fundamentación de la resolución está orientada de forma exclusiva y aparentemente excluyente a justificar la condición de funcionario público. Es decir, el señor Aguirre, como ya hizo en su momento, porque esto, aquí ya lo advertimos, sin ser abogados, aquí ya lo alertamos porque leímos el auto. Y a ver, esto se entiende, esto no está en chino. Claro, el auto decía, no encuentro las pruebas, pero voy a encontrar un encaje. Entonces, yo intuyo que hay corrupción deportiva, aunque no tengo pruebas, pero le voy a meter un paquete al Barça, no por la corrupción deportiva, porque no tengo pruebas, pero le voy a encontrar otro delito, porque ya esta gente la tengo que castigar como sea, porque para mí hay delito. Para mí hay delito, encuentre o no pruebas. Entonces, ¿qué encontró? Lo de cohecho. ¿Vale? ¿Qué le está diciendo aquí este auto? Le está diciendo, oiga, usted viene aquí diciendo que hay corrupción deportiva, pero acaba argumentando que hay que meterle un paquete al Barça porque el señor Negreira era un funcionario público. Y entonces hay cohecho. ¿Cuál de las dos me está queriendo meter usted? Porque me tira una y me justifica y me explica la otra. Pero no me explica la corrupción deportiva. Claro, entonces hay un pequeño problema argumentativo aquí. Me está hablando de un delito y me convence de otro. Que el otro, además, no es porque el señor Negreira no es funcionario público. Dice, sin embargo, y declarada la improcedencia de esta nueva y provisoria calificación, procede mantener la investigación en los términos anteriores al dictado de la resolución que debe ser revocada. Es decir, siguen investigando, sigue habiendo el tema de corrupción deportiva y blanqueo de capitales. Eso todavía está intacto, eso todavía puede y seguramente vaya a juicio. Bueno, veremos. Ahora empiezo a tener dudas, porque repito, desde el punto de vista del señor juez Aguirre, el cohecho era fundamental, porque es que en el otro no estaba, en el delito deportivo no estaba encontrando nada. No se va a cohecho por capricho, se va a cohecho por falta de encontrar pruebas en el delito deportivo. Entonces veremos a ver cómo avanza lo del delito deportivo. De momento el cohecho, al quitarlo de la película, tiene que volver el señor Aguirre sobre sus pasos e intentar aportar las pruebas necesarias para poder convencer de que ha habido delito deportivo, pero necesita pruebas. Es que los pagos en sí mismos no constituyen una prueba. Este es el problema. Por eso el señor Aguirre buscaba en el Código Penal que el mero hecho del pago, porque eso sí está aprobado, fuera un delito. Porque eso le demostraba un delito. Pero como lo otro no lo encuentra y los pagos no constituyen un delito, porque es una actividad privada con facturas, con las focos y no hay nada que esconder, claro, tiene que demostrar que ese dinero se utilizó para corromper la competición, que hubo corrupción deportiva. Como no tiene esas pruebas, aquí es donde va a surgir el problema. El Barça además ha mostrado en un comunicado su satisfacción y dice lo siguiente. El FC Barcelona muestra su satisfacción con el sentido de la resolución dictada en el día de hoy por la Audiencia de Barcelona en la medida que confirma el planteamiento defendido por el club y descarta la hipótesis de presunto delito de soborno. Y dice, una medida que confirma el planteamiento defendido por el club y descarta la hipótesis de soborno. Mantenemos nuestra convicción de que a través de la justicia se podrá esclarecer definitivamente los hechos objeto de denuncia y acreditar la absoluta inocencia del club. Bueno, me parece que muchos youtubers la van a tener que envainar bien envainada, porque como han estado desinformando, no se les va a dejar pasar esto, ¿eh? Yo te lo digo que hay no solo youtubers, comunicadores de radio, de prensa, yo no se lo voy a dejar pasar. O sea, han hecho el ridículo espantoso porque hay mucha gente que antepone los colores al sentido común, anteponen los colores al beneficio societario de informar correctamente sobre lo que está pasando. Entonces yo no digo ni que el Barça sea culpable ni inocente. Yo ya dije que yo no podía pronunciarme sobre la culpabilidad o inocencia del Barça con respecto al caso de Negreira. No tengo ni puta idea. Lo que siempre os he dicho es, leyendo los autos, porque os leí 2 autos en este canal, os dije, señores, no están encontrando pruebas del delito deportivo, que eso no implica que no lo haya habido. Cuidado, pero no están encontrando pruebas. Y cuando no hay pruebas, te guste o no, en este mundo, para demostrar un delito hay que tener pruebas. El señor Aguirre está buscando encasquetarle al Barça algún tipo de delito mediante la invención del funcionariado público. Esto que otros quisieron decir, sí, Negreira era funcionario público.
Bueno, es que es un ridículo. Una cosa, como siempre os digo, una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que es. Y si vas a tergiversarlo todo para que salga lo que tú quieres, cuando luego viene la realidad, te quedas como un tonto. Quedas como un tonto. Porque es así de simple. Señores, no significa que se haya acabado el caso Negreira, pero es evidente que este es un palo duro para los que querían un castigo ejemplar para el Barça. Porque, repito, en el auto, en su momento, quedaba claro que el señor Aguirre no tenía pruebas para el delito deportivo y que al no tener pruebas, de hecho él decía que el Barça había inventado un sistema tan sofisticado, os juro que esto lo decía el auto, esto no me lo invento, que había inventado un sistema tan sofisticado y novedoso de corrupción deportiva y de soborno que por eso estaba costando encontrar pruebas. Porque el Barça había inventado un delito indetectable a través de las pruebas de soborno, acojonante, de corrupción deportiva. Era acojonante. Acojonante el auto, me refiero. Entonces, como no encontraba esto, repito, el señor Aguirre no se escondía. Él dejaba claro en el auto, voy a encontrar un encaje legal para que el mero hecho de los pagos sea un delito. Que en ese momento dijimos, coño, ¿dónde va a encontrar eso? ¿Dónde? O sea, yo no me imaginaba, yo no soy jurista, pues no tengo ni puta idea. Claro, semanas después apareció con lo del cohecho y dices, vale, esto es a lo que se refería cuando decía lo que voy a encontrar un delito por el cual el mero hecho de pagar sea delito. Claro, se le fue la pinza a lo de el funcionario público de Enríquez Negreira, lo cual evidentemente todo el mundo sabía que esto iba a caer tarde o temprano, que esto no podía tener recorrido legal porque hubiese sido la rehostia. Así que bueno, señores, no se ha acabado el juicio Negreira, pero sí que tenéis que tener claro que, excepto que aparezca algo nuevamente, excepto porque aquí le instan al señor Aguirre a seguir indagando por el delito deportivo porque no ha conseguido aportar pruebas de ese delito, pues vete tú a saber si al final ni siquiera podrán juzgar al Barça por ese delito de corrupción deportiva y habrá que ir solo al de blanqueo de capitales, en cuyo caso el Barça es parte perjudicada. Cuidado. Señores, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que haya quedado claro. Hasta la próxima. Chao.